La transmigración de las almas por el venerable maestro Samael Aún Weor. Desde el punto de vista rigurosamente académico, la palabra evolución significa desarrollo, construcción, progresión, adelante, avance, dignificación, etc. Involución quiere decir progresión a la inversa, retroceso, destrucción, degeneración, decadencia, etc. Actualmente se está difundiendo, tanto en el oriente como en el occidente del mundo, muchas doctrinas filosóficas fundamentadas en el dogma de la evolución. La evolución y la involución son fuerzas mecánicas que se procesan simultáneamente en toda la naturaleza. Los basamentos científicos de la evolución son las teorías nebulares del origen del universo y la caprichosa teoría de Darwin sobre el origen de las especies, con todas sus correcciones y cambios posteriores. En realidad, la aparición de nuevas especies como resultado de la evolución no pasa de ser más que una simple hipótesis porque jamás se ha podido verificar. Nadie ha visto aparecer una nueva especie. El pensamiento moderno, al crear la teoría de la evolución, se olvidó de los procesos destructivos de la naturaleza. Las llamadas razas primitivas europeas de la Edad de Piedra, tales como la de Cro-Magnon, que vivieron en las cavernas de la Tierra, fueron hermosas, pero el impulso cíclico descendente involutivo pesaba sobre esas razas de origen atlante. Ninguno de los pueblos salvajes encontrados por los exploradores ha mostrado signo de evolución, por el contrario. En todos los casos se han observado signos inconfundibles de degeneración e involución. Dentro de todo proceso evolutivo existe un proceso involutivo. La ley de evolución y su hermana gemela, la ley de involución, trabajan en forma coordenada y armoniosa en todo lo creado. La ley de las antítesis es coexistencial con cualquier proceso natural. Ejemplos concretos: día y noche, luz y tinieblas, construcción y destrucción, crecimiento y decrecimiento, nacimiento y muerte, etc. La exclusión de estas dos antes citadas leyes originaría la estática, el quietismo, la parálisis radical de los mecanismos naturales. Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla. Existe involución en toda criatura que caduca y muere. Existe evolución en cualquier unidad cósmica que surge del caos. Existe involución en todo planeta en estado de consucción, llamado a convertirse en luna, en cadáver. Hay evolución en toda civilización ascendente. Hay involución en cualquier cultura de tipo descendente. Estas dos leyes constituyen el eje mecánico fundamental de la naturaleza. Sin tal eje básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales. Sin embargo, triste es ver que hoy en día el hombre embotellado en el dogma de la evolución en todo quiere ver el progreso. Para colmo de los colmos, hasta la espantosa degeneración social es para el hombre actual evolución, progreso, avance, etc. En verdad, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Si echamos un vistazo al panorama actual de la humanidad, pueden ver ustedes a los millones de seres que pueblan la faz de la tierra. ¿Son acaso esas multitudes los inocentes de la antigua Arcadia? ¿Creen ustedes que estos que viven ahora podrían entrar en el Edén?
¿Dónde están las perfecciones de todos esos millones de seres? ¿Es eso evolución? No, realmente se ha involucionado. No sé en qué se afianzan los fanáticos del dogma de la evolución para asegurar que todo está progresando, si hemos perdido todo. Los sentidos se degeneraron, se volvió todo monstruoso. ¿En qué han quedado los sagrados misterios del pasado? ¿Dónde están los templos? ¿Qué son las pirámides de Teotihuacán o de Egipto? ¿Qué es del templo de Delfos? Los templos de Isis en Philae, los templos de la India, Diana de los turistas, los templos tibetanos llenos de homosexuales. Sí, son moles de piedras hermosas, asoleadas, soportando el peso de los siglos. Pero sus hierofantes, ¿qué se hicieron? Ahora andan por ahí deambulando caídos, metidos en el lodo de la tierra. En general todo por esta época es tinieblas profundas, ángeles caídos, santuarios profanados, iniciados vencidos, dolor, amargura. ¿Podría decirse que esto es evolución? La transmigración de las almas. Estos procesos evolutivos e involutivos de todas las cosas los vive también eso que se llama conciencia, esencia o alma. Oleadas de esencia inician su evolución en el reino mineral, prosiguen con estado vegetal, continúan en la escala animal y por último alcanzan el nivel de tipo humanoide intelectivo. Oleadas de vida descienden luego involucionando de acuerdo con la ley de la caída, reviviendo procesos animales, vegetales y minerales hacia el centro de gravedad terrestre. Existen elementales de tipo evolutivo y existen elementales de tipo involutivo. Muchos piensan, por ejemplo, que los changos, simios, monos, gorilas son de tipo evolutivo y hasta suponen que el hombre viene del mono. Mas tal concepto cae estrepitosamente cuando observamos las costumbres de esas especies animalescas. Las diversas familias de simios son involutivas, descienden del humanoide intelectual. El hombre no viene del mono, es a la inversa. Los monos son humanoides involucionantes degenerados. Observemos la familia de los cerdos. En los tiempos de Moisés, los israelitas que llegaban a comer esa carne eran decapitados. Es obvio que ese tipo de elementales se encuentra en franca involución. Otro es el estado de los cuervos, aunque se alimentan de la muerte por el hecho de desenvolverse en el rayo de Saturno, poseen ciertos poderes maravillosos que indican evolución. Que todo esto sea dicho en pleno siglo XXI resulta bastante extraño. La gente se ha vuelto ahora tan complicada. La mente se ha desviado tanto de las sencillas verdades de la naturaleza que es difícil que ya pueda aceptar de buena gana estas cosas. Más bien este tipo de conocimiento lo aceptan las gentes simples, sencillas, aquellas que no tienen tantas complicaciones con el intelecto. Los elementales minerales en su ascenso evolutivo son muy interesantes. Los gnomos entre las rocas parecen pequeños enanitos con sus grandes libros y su luenga barba blanca. Los más avanzados del reino mineral, cuando están preparados, dan el salto al reino vegetal. Todo árbol, toda hierba posee su elemental particular. No quiere decir con esto que los elementales de las plantas, árboles y flores están sometidos a todas horas dentro de su propio
cuerpo inmóvil. Eso sería absurdo e injusto además. Tienen plena libertad para entrar y salir de sus cuerpos a voluntad. Normalmente las criaturas elementales del reino vegetal se encuentran clasificadas en forma de familias. Los naranjales, la hierbabuena de menta, otra la familia de los pinos, etc. Tienen conciencia, son inteligentes y hay grandes ocultistas que saben manipularlos o manejarlos a voluntad. Son bellísimos. Quienes los conocen pueden por medio de ellos actuar sobre los elementos de la naturaleza. Los más avanzados del reino vegetal ingresan más tarde a los diversos departamentos del reino mineral. Estas criaturas, distribuidas en familias o especies, tienen también sus guías y sus templos ubicados en el paraíso terrenal, es decir, en la cuarta coordenada llamada por los ocultistas mundo etérico. Siempre se comienza la evolución en el reino animal por organismos simples, pero a medida que se va evolucionando se va también complicando la vida y llega el instante en que el elemental animal puede tomar cuerpos orgánicos muy complejos. Las criaturas elementales más avanzadas del reino animal ingresan siempre en el reino de los humanoides intelectuales. Estos bípedos tricerebrados son mucho más peligrosos. Según la doctrina de la transmigración de las almas, expuesta por el Señor Krishna en la tierra sagrada de los Vedas, unos 1000 años antes de Cristo. A cada alma se le asignan 108 existencias para su autorrealización íntima. Aquellos que no llegan a autorrealizarse descienden dentro del reino mineral sumergido e involucionan inevitablemente dentro de las entrañas de la tierra. El Dante Alighieri nos habla en su Divina Comedia de los 9 círculos dantescos y los ve dentro del interior de la tierra. Los antepasados de Anáhuac, en la gran Tenochtitlán, hablan del Mictlán, la región infernal que también ubican en el interior de la tierra. Los antepasados de Anáhuac dicen en sus códices que el paso por el Mictlán es obligatorio y lo consideran como un mundo de probación donde las almas son probadas y si logran pasar por los 9 círculos ingresan al Edén. Para los sufís mahometanos, el infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de instrucción para la conciencia y de purificación. Para el cristianismo, el infierno es un lugar de castigo y de penas eternas. Sin embargo, el círculo secreto del cristianismo es diferente. En la parte oculta de cualquier movimiento cristiano se encuentra la gnosis. El gnosticismo universal ve el infierno no como un lugar de penas eternas y sin fin, sino como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración, a su vez para la conciencia. Tiene que haber dolor en el infierno, puesto que la vida es terriblemente densa en el interior de la tierra, y sobre todo en el 9º círculo. Allí se sufre lo indecible y tarde o temprano deben pasar por eso que se llama en el Evangelio crístico la muerte segunda. Dios, siendo eternamente justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues toda culpa, por grave que sea, tiene un precio. Pagado su precio, sería absurdo seguir pagando. En nuestra justicia terrenal, que no es sino una justicia subjetiva, vemos que si un preso entra a la cárcel por tal o cual delito, una vez que pagó su delito,
se le da el boleto de libertad. Ni las autoridades terrenales aceptarían que un preso continuara en la cárcel después de haber pagado el delito. Se han dado casos de presos que se acomodan tanto en la prisión que llegado el día de su salida no han querido salir y ha habido que sacarlos a la fuerza. Toda falta, por muy grave que sea, tiene un precio. Si los jueces terrenales saben esto, ¿cuánto más no lo sabría la justicia divinal? Si no fuera así, Dios sería entonces un gran tirano, y al lado de la justicia divina nunca falta la misericordia. La muerte segunda es el límite del castigo en el infierno. La diosa madre interna logra nuestra autorrealización durante el curso de las 108 vidas. Dentro de tal ciclo tenemos muchas oportunidades para la autorrealización. Aprovecharlas es lo indicado. Desafortunadamente, nosotros reincidimos en el error incesantemente y el resultado al fin suele ser el fracaso. No todos los seres humanos quieren hollar la senda que ha de conducirlos a la liberación final. Los distintos mensajeros que vienen de lo alto, profetas, avataras, grandes apóstoles, han querido siempre enseñarnos con precisión exacta la rocallosa senda que conduce a la legítima felicidad. Desgraciadamente, las gentes nada quieren con la sabiduría divina. Han encarcelado a los maestros, los han asesinado, se han bañado con la sangre de los justos. Odian mortalmente todo lo que tenga sabor a divinidad. Sin embargo, todos como Pilato se lavan las manos. Se creen santos, suponen que marchan por el camino de la perfección. Existen millones de equivocados sinceros que muy honradamente presumen de virtuosos y piensan de sí mismo lo mejor. En el infierno viven anacoretas de toda especie, místicos equivocados, faquires, sacerdotes de muchos cultos, penitentes de toda especie, que todo aceptarían menos la tremenda verdad de que están perdidos y que marchan por el camino de la maldad. Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús: de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, de 1000 que me siguen uno es mío. El Bhagavad Gita dice textualmente: entre miles de hombres tal vez uno intente llegar a la perfección. Entre los que lo intenten, posiblemente uno logre la perfección. Y entre los perfectos, quizá uno me conoce perfectamente. Así pues, si el alma humana agota las 108 vidas que guardan concordancia matemática con el número de cuentas que forman el collar del Buda, y de acuerdo con las leyes del tiempo, espacio y movimiento, tal alma involuciona inevitablemente en el reino mineral sumergido, hacia el centro de estabilidad planetaria, para reascender evolutivamente un poco más tarde. Ascienden aquellos que han disuelto el ego, descienden aquellos que no lo han disuelto. Los victoriosos se convierten en Budas, en maestros. Los fracasados después de la muerte segunda se transforman en elementales de la naturaleza. Sería grave que el ego no tuviera límites y continuara eternamente desarrollándose y desenvolviéndose. Jamás tendría el mal del mundo límite. Se extendería victorioso por los espacios infinitos,
y dominaría todos los cosmos. En este caso sí habría injusticia, pero el gran arquitecto del universo ha puesto un dique al mal. Aquellos que quieran autorrealizarse con el propósito de evitarse el descenso a los mundos infiernos, deben meterse por la senda de la revolución de la conciencia. Esto significa separarse y apartarse completamente de las leyes de evolución e involución. La recapitulación animálica en el abismo es de tipo degenerativo, involutivo, descendente, doloroso. La recapitulación vegetaloide es espantosa. Las almas parecen sombras que se deslizan por aquí y por allá en sufrimientos inenarrables. La recapitulación involutiva mineral es más amarga que la muerte misma. Las criaturas se fosilizan, se mineralizan y se desintegran lentamente entre tormentos imposibles de describir con palabras. La destrucción del ego es indispensable para la destrucción del mal dentro de cada uno de nosotros. Solo mediante la muerte del ego se hace posible la liberación de la esencia. Millones de humanoides tienen la conciencia dormida, mas al entrar al abismo despiertan en el mal y para el mal. Lo importante en este caso es que de todas maneras despiertan, aunque sea para justificar sus errores en los mundos infiernos. Aquellos que creen llegar a la autorrealización con el tiempo y mediante la evolución, ganando muchas experiencias, están equivocados. Estos que así piensan están aplazando el error de siglo en siglo, de existencia en existencia, y la realidad es que al fin se pierden en el abismo. El descenso dentro de las entrañas del reino mineral se repite una y otra vez hasta un total de 3000 veces. Concluidos los 3000 periodos de la gran rueda, cualquier tipo de autorrealización resulta imposible. Estas dos leyes se desarrollan y desenvuelven sobre la línea espiral de la vida. Significa que cada ciclo de manifestación se procesa en espiras o curvas cada vez más altas dentro de la gran línea espiral del universo. Al escaparse la esencia después de la muerte segunda, transformada en gnomo, habrá de reiniciar un nuevo proceso evolutivo, pero dentro de una octava superior. Esto significa que esa criatura elemental mineral tendrá un estado de conciencia superior al que tenía cuando iniciaba evolución similar en el anterior ciclo de manifestación. Si vemos un caracol, veremos curva sobre curva, como una escalera de tipo espiraloide. Cada uno de estos ciclos de manifestación se desarrolla en curvas cada vez más altas. Ahora os explicaréis por qué motivo existe tanta variedad de elementales, minerales, vegetales y animales y diversos grados de inteligencia entre los humanoides. Es muy grande la diferencia entre los elementales minerales que por primera vez comienzan como tales y aquellos que ya han repetido el mismo proceso muchas veces. El último de estos, 3000, se encuentra en una octava muy alta. Aquellas esencias que dentro de las 3000 vueltas de la rueca
no lograron la maestría se absorben en su chispa virginal para sumergirse definitivamente en el seno del Espíritu universal de vida. Durante los ciclos de manifestación cósmica hemos de pasar por todas las experiencias prácticas de la vida. Cualquier esencia que haya pasado por los 3000 ciclos de manifestación ha experimentado también 3000 veces los horrores del abismo y por ende ha mejorado y adquirido autoconciencia. Así pues, tales esencias tienen derecho a la felicidad divina, pero no gozarán de la maestría. No la adquirieron y por ello no la tienen. No son las chispas virginales o mónadas las que sufren, sino la esencia, lo que de alma tenemos cada uno de nosotros. Los dolores pasados por toda esencia son bien recompensados, porque a cambio de tantos sufrimientos se adquiere autoconciencia y felicidad sin límites. Maestría es diferente. Nadie podría lograr el adeptado sin los 3 factores de la revolución de la conciencia expresados claramente por nuestro Señor el Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quienes fracasan definitivamente quedarán para siempre excluidos de la maestría. En este último caso, la mónada recoge su esencia, es decir, sus principios anímicos, se la absorbe en sí misma y se sumerge luego en el absoluto para siempre. Las mónadas fracasadas no lograron la maestría, poseen la felicidad divinal, mas no tienen legítima autoconciencia. Son apenas chispas de la gran hoguera, no pudieron convertirse en llamas. Estas chispas virginales ven a los maestros, a los dioses, en forma similar al modo que las hormigas ven a los humanoides. Estas mónadas que no lograron o no quisieron la maestría quedaron excluidas de toda escala jerárquica. Cuando alguna mónada quiere de verdad alcanzar la maestría, trabaja entonces a su alma, despertando en esta alma anhelos de espiritualidad trascendente. Preguntas y respuestas. Pregunta: Maestro, lo que no comprendo es la razón por la cual distinguidas figuras reconocidas como maestros, como la señora Elena Petrovna Blavatsky y Charles Leadbeater, al igual que Annie Besant, fundadores de la Sociedad Teosófica, y personas con facultades de clarividencia y otros poderes, nunca repararon en los hechos que tanto el gran Kabir Jesús como Krishna, Pitágoras y usted han enseñado, sino por el contrario, han preconizado en tratados de gran reconocimiento en el mundo de las escuelas pseudoesotéricas que el hombre camina por la vía ascendente de la evolución, hasta que algún día, en el recorrer de los tiempos, llega a la perfección y a ser uno con Dios. ¿Puede explicarnos tal incongruencia? Respuesta: muchos preclaras inteligencias del saber oculto transmitieron a la humanidad a finales del siglo XIX y principios del XX una enseñanza elemental, sencilla. Solo se propusieron enseñar públicamente las primeras letras de la doctrina secreta.
Entonces no se detuvieron demasiado en el análisis de las leyes evolutivas e involutivas. Ya Rudolf Steiner, en 1912, aseveró que ellos, los iniciados de aquella época, solo habían entregado una enseñanza incipiente, pero que más tarde se daría a la humanidad una doctrina esotérica superior de orden trascendental. Ahora nosotros estamos entregando este tipo de doctrina esotérica superior. Es indispensable no condenar o criticar a aquellos que en el pasado trabajaron en alguna forma por la humanidad. Ahora debemos nosotros dilucidar y aclarar. Pregunta: Maestro, ¿podría decir que la mónada es responsable de que la esencia vaya al infierno? Respuesta: cuando una mónada divinal quiere la maestría, lo logra, trabajando a la esencia desde adentro, desde lo más profundo. Si la mónada no está interesada por la maestría, jamás despertará en la esencia ninguna aspiración íntima. En este caso, desprovista de todo anhelo, enfrascada en el ego, ingresará a los mundos infiernos. Así pues, respondo en forma enfática: la mónada sí es culpable del fracaso de toda esencia. Si la mónada trabajara la esencia realmente, profundamente, esta última jamás descendería fracasada al infierno. Pregunta: Maestro, muchas personas que se les habla de las enseñanzas gnósticas, a pesar de que captan perfectamente lo que les explicamos, no se deciden a seguir por el camino de la revolución de la conciencia. ¿Su mónada no las trabaja para que sigan por el camino de la autorrealización? Respuesta: sucede que a muchas mónadas les agrada marchar lentamente, con el riesgo de que sus esencias fracasen en cada ciclo de humanas existencias. Otras prefieren trabajar a sus esencias en forma intermitente, de cuando en cuando. Y por último, tenemos mónadas que definitivamente no trabajan a su esencia jamás. Es pues este el motivo por el cual no todas las personas que escuchan las enseñanzas la aceptan realmente. Sin embargo, alguien que, por ejemplo, en la presente existencia no aceptase el Evangelio de la nueva era de Aquarius, podría aceptarla en vidas subsiguientes, siempre y cuando no haya llegado todavía a las 108 vidas. Pregunta: Maestro, ¿estas mónadas que jamás están interesadas por trabajar a su esencia pertenecen nada más al planeta Tierra o también existen en otros planetas? Respuesta: recordad la ley de las analogías filosóficas, la ley de las correspondencias y la ley de la numerología. Tal como es arriba, es abajo. Las mónadas de otros planetas también gozan de plena libertad para aceptar o rechazar la maestría. No todos los humanos existentes en los mundos habitados han caído tan bajo como nosotros los habitantes de la Tierra. En las distintas esferas del infinito existen humanidades planetarias maravillosas que marchan de acuerdo con las grandes leyes cósmicas. Empero, repito, no todas las mónadas quieren la maestría. Infiernos existen en todos los mundos, galaxias,
mas no todos los infiernos planetarios están habitados. El Sol, por ejemplo, los mundos infiernos del Astro Rey están completamente limpios. No es posible encontrar fracasos cósmicos. Ninguno de sus habitantes marcha en la evolución sumergida. Las criaturas que viven en el Astro Rey son divinas, espíritus solares. Existen mundos cuyo reino mineral sumergido está densamente poblado, entre ellos nuestro planeta Tierra. Esto indica el fracaso de muchas mónadas. El descenso de cualquier alma al infierno no siempre significa fracaso definitivo. El fracaso final es solo para las esencias y mónadas que no lograron la autorrealización en 3000 ciclos de existencias, pues al llegar a la última de estas, las puertas se cierran. Recuerdos ancestrales. Pitágoras regañó en cierta ocasión a un discípulo que quiso dar de patadas a un perro que aullaba, diciéndole: no pegues a ese perro, porque en su lastimero aullido he reconocido a un amigo que murió hace algún tiempo. Esta es la sabia ley de la metempsicosis, tan odiada por los fanáticos del dogma de la evolución. Experiencia. Mucho antes de que surgiera de entre el caos nuestra cadena lunar, existió cierto universo del cual no quedan ahora sus huellas entre los registros akáshicos de la naturaleza. Fue en un mundo de esos donde acaeció este relato. De acuerdo con los desideratos cósmicos, en tal planeta evolucionaron e involucionaron 7 razas humanas muy semejantes a las de nuestro mundo. Por la época de su 5ª raza, raíz, demasiado parecida a la nuestra, existió la abominable civilización del Kali Yuga o Edad de Hierro, tal como la tenemos nosotros aquí en la Tierra. Entonces yo, que solo era un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir, había venido de mal en peor, reincorporándome incesantemente en organismos masculinos o femeninos, según el debe y el haber del karma. Confieso que inútilmente trabajaba mi madre naturaleza creándome cuerpos. Yo siempre los destruía con mis vicios y pasiones. Cual si fuese una maldición insoportable, cada una de mis existencias se repetía dentro de la línea espiraloide en curvas más y más bajas. Me había precipitado por el camino involutivo descendente. Me revolcaba como el cerdo entre el lodo, abyecto de todos los vicios, y ni remotamente me interesaban los temas espirituales. Me había tornado un cínico irredento. Cualquier tipo de castigo, por grave que éste fuera, estaba de hecho condenado al fracaso. Después de las 108 vidas, ingresé en la involución sumergida. La última de esas personalidades fue de sexo femenino, y es evidente que después de revolcarme en el lecho de la fornicación, me sirvió de pasaporte para el infierno. Entre el infierno de aquel mundo blasfemaba, maldecía, hería, insultaba, fornicaba espantosamente y me degeneraba más y más, sin dar
jamás muestras de arrepentimiento. La forma humana me disgustaba. Prefería asumir figuras de bestias. Después parecía yo planta, sombra que se deslizaba. Por último sentí que me fosilizaba. ¿Convertirme en piedra? ¡Qué horror! Pero como quiera que ya estaba tan degenerado, ni eso me importaba. Ver cual leproso de la ciudad de los muertos vivientes caer dedos, orejas, brazos, no es agradable. Sin embargo, ni esto me conmovía. Fornicaba con cuanta larva se acercaba y sentía que me extinguía como vela, como candela. La vida entre las entrañas miserables de tal planeta se me hacía demasiado aburridora y por ello, como queriendo matar el tiempo tan largo y tedioso, me revolcaba como un cerdo entre la inmundicia. Me debilitaba espantosamente, hecho pedazos, y moría penosamente. Me desintegraba con una lentitud. Ya ni siquiera tenía fuerzas, pero mejor estuvo así. Por fin llegó la muerte segunda, de la cual habla el Apocalipsis de San Juan. Exhalé el postrer aliento y luego la esencia quedó libre. Me vi convertido en un hermoso niño. Ciertos devas, después de examinarme detenidamente, me permitieron entrar por las puertas atómicas que le conducen a uno de regreso a la superficie planetaria, a la luz del sol. Había muerto el ego. Mi alma libre asumía ahora la bella forma de un tierno infante. ¡Qué dicha, Dios mío! ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! El yo aquel se convirtió dentro de las entrañas de ese mundo en colonia cósmica. ¿Cuánto tiempo viví en los mundos infiernos? No lo sé. Posiblemente unos 8 o 10.000 años. Ahora desprovisto de ego, retorné a la senda de tipo evolutivo. Ingresé al reino de los gnomos, seres que trabajan en el limo de la tierra. Más tarde ingresé a los paraísos elementales del reino vegetal, reincorporándome constantemente en plantas, árboles y flores. Cuán dichoso me sentía en los templos del Edén, recibiendo enseñanzas a los pies de los Tedas. Cada familia de esos Edenes tiene sus templos y sus instructores. Natura non facis saltus. Los estados más avanzados del reino vegetal me permitieron el paso al estado animal. Comencé reincorporándome en organismos muy simples y después de haber tenido millones de cuerpos, concluí retornando en organismos cada vez más y más complejos. Todavía conservo remembranzas de una de esas tantas existencias a la orilla de un río. Era una rana. Tenía plena conciencia de mí mismo. Mis mejores amigos eran los elementales de esos vegetales que tenían sus raíces a orillas del río. Con ellos platicaba, hablaba el lenguaje universal. Cuando presentía algún peligro, me refugiaba en las aguas. Vi el último
último adiós a los 3 reinos inferiores y regresé en un organismo humanoide. Así reconquisté trabajosamente el estado de animal racional que otrora perdiera. Rememoraba, evocaba sucesos abismales, ni remotamente deseaba volver al mundo soterrado. Anhelaba aprovechar sabiamente el nuevo ciclo de 108 vidas que ahora se me asignaban para mi autorrealización íntima. La experiencia pasada había dejado dolorosas cicatrices en el fondo de mi alma. No estaba dispuesto a repetir otra vez los procesos involutivos de los mundos infiernos. Por esa época la civilización de dicho planeta había llegado a su cúspide. Los habitantes tenían naves marítimas y aéreas, gigantescas ciudades ultramodernas, poderosas industrias y comercios, universidades de todo tipo, etc. Desafortunadamente no se coordinaba en modo alguno tal orden de cosas con las inquietudes del espíritu. En una cualquiera de esas existencias humanoides, con la conciencia inquieta, como sintiendo un extraño terror, resolví buscar el camino secreto. Dice un proverbio de la sabiduría antigua: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. El gurú, el guía, apareció para sacarme de las tinieblas a la luz. Él me enseñó los misterios de la vida y de la muerte. Él me indicó la senda del filo de la navaja. Mi familia vivía en la pobreza. Una hermana que velaba por la casa ganaba míseros centavos en el mercado público vendiendo frutas y verduras. Yo solía acompañarla. En alguna ocasión me encerraron sin motivo. Mucho tiempo estuve tras las rejas, pero lo curioso es que nadie me acusaba. No existía delito que perseguir. Ni siquiera figuraba mi nombre en la lista de presos. Y es que existía cierto tipo de persecución secreta contra los iniciados. Así lo vine a comprender. Varias veces intenté escapar en vano, mas al fin un día los guardas, sin saber ni cómo ni por qué, olvidaron una puerta abierta. Salí dando rodeos a una plaza de mercado para despistar a algunos policías que me alcanzaron a ver y que me seguían. Triunfé en el intento y me alejé de aquella ciudad para siempre. Solo trabajando en la fragua encendida de Vulcano, en la suprasexualidad, logré entonces convertirme en hombre auténtico.